Transmisión de Jimin y Namjoon. Namjoon encendió el live diciendo que solo había entrado para saludar y que si alguien tenía algo que decir, lo dijera. En ese momento, Jimin vio un comentario de Jin y exclamó riéndose: "Jin-young está aquí". Comentó que hacía mucho que no bailaban y que justo habían estado bailando un rato con Jin. Namjoon añadió entre risas que se estaba haciendo viejo y que no sabía si podría seguir el ritmo, porque no era fácil, pero que tenía que hacerlo. Mientras Jin dejaba comentarios como "¿No?" o "¿En serio estás transmitiendo en vivo justo después de que me fui?", Namjoon y Jimin siguieron acomodando el teléfono. Namjoon preguntó si no sería mejor colocarlo en el escritorio. Luego Jimin comentó que sentía que el cabello le estaba creciendo muy rápido y que no sabía qué hacer con él, aunque por ahora lo estaba dejando crecer. Namjoon dijo que él estaba igual. Namjoon mostró una chaqueta de hobby y Jimin dijo "Human". Namjoon preguntó si conocía la marca y, al ver el logo al revés, notó que se leía parecido a Namu, riéndose sorprendido. Jimin explicó que había pasado mucho tiempo sin bailar. Namjoon contó que llevaba algunos días practicando, 2 días solo, un día con Jimin y otro en Taehyung. Ese día era el quinto. Jimin dijo que ese mismo día también habían bailado un rato con Seok Jin-hyun. Leyeron comentarios como "con muchas ganas y esperando", y Namjoon pidió a las ARMY que disfrutaran la música, preguntando si no les parecía buenísima. Jimin dijo que lo había repetido muchas veces, que era realmente genial. Namjoon comentó que Jimin, incluso durante el servicio militar, practicaba su voz 2 o 3 horas al día, pero Jimin lo negó. Entre bromas, Namjoon dijo que sabía que Jimin era una buena persona, y ambos rieron. Jimin comentó que Taehyung lo estaba haciendo muy bien. Namjoon coincidió en que todo estaba saliendo genial. Jimin elogió la voz de Namjoon y Namjoon confesó que él mismo se había sorprendido. Jimin sugirió que mejor no hablaran demasiado del álbum para no hacer spoilers, pero Namjoon dijo que estaría bien. Jimin preguntó cómo iba a ser la coreografía de la nueva canción y dijo que estaban preparando sus cuerpos. Namjoon se sorprendió y preguntó por qué mencionaba la nueva canción, aclarando luego que estaban practicando baile, pero que no debían confundirse. Jimin explicó que simplemente estaba aprendiendo de Namjoon estos días. Namjoon comentó que recordaba los detalles porque Jimin bailaba muy bien. "Mi pierna es rápida, mi paso es diferente", dijo, explicando que tenía que pensarlo siempre, y por eso recordaba los detalles. Jimin se rió y comentó que ya les dolían las rodillas. Namjoon se preguntaba si podrían hacerlo, pero que tenían que hacerlo. Habían pasado 3 años desde la última vez en Busan. Jimin añadió que seguía corriendo para mantener la resistencia, además de practicar baile. Leyeron otro comentario: "Tengo muchísimas ganas de escuchar tu música y estoy esperando con ansias". Namjoon dijo que esperaran con ansias, porque la música era realmente buena. Jimin volvió a decir que era buenísima. Alguien preguntó cómo iba el álbum y Namjoon respondió que iba muy bien. Jimin, riendo, dijo que no sabía qué podían decir sin soltar spoilers. Namjoon insistió en que podían decir lo que quisieran. Añadió también que le alegraría que todos comieran bien. Jimin dijo que le gustaba mucho la canción y Namjoon estuvo de acuerdo. Namjoon hizo un pequeño gesto dramático diciendo: "Tenemos ARMY, dame la mano, por favor". Jimin preguntó cuántas canciones tendría el álbum. Namjoon respondió: entre 3 y 20, y Jimin dijo que entre 2 y 70. Contó que había preguntado cuántas canciones querían y muchos dijeron entre 15 y 20, pero que la respuesta más memorable fue una canción perfecta. Namjoon preguntó cuál sería esa canción perfecta y pidió que lo pensaran de nuevo. También comentó que le había sorprendido lo bien que Jimin sonaba en esa canción. Jimin respondió que para él el sorprendente había sido Taehyung. Namjoon entonces dijo que todos habían estado bien. Jimin siguió elogiando la voz de Namjoon y Namjoon elogió la de Jimin. Luego Jimin leyó un comentario preguntando si ya habían grabado el video musical. Ambos se dieron cuenta de que Jin se había ido del live justo después de que ellos lo iniciaron. Jimin dijo que tenía hambre y preguntó qué debería comer.
Namjoon comentó que ni siquiera podía correr por el frío que hacía ese día y que tenía la mano muy fría. Dijo que era difícil sacar el teléfono en invierno para cambiar de canción cuando no le gustaba la que sonaba. Jimin dijo que se podía bajar de peso saltando o haciendo otros ejercicios, y Namjoon recordó cuando hacía ejercicio en Los Ángeles. Jimin dijo que algo así. Namjoon comentó que siempre estaban diciendo es difícil o nos estamos haciendo viejos, pero que su corazón tenía 27. Jimin dijo que el suyo 23, luego 24, y ambos rieron. Jimin pidió a Namjoon que no mostrara su baile, pero Namjoon dijo que podía hacerlo en ese momento. Finalmente, ambos dijeron que estaban trabajando duro. Se preguntaron si debían bailar. Jimin dijo que ya ni recordaba la coreografía de Run BTS, que solo recordaba la patada. Pensaron en poner Dynamite. Jimin preguntó, ¿deberíamos poner Dynamite? Namjoon dudó. Jimin dijo que no, y Namjoon respondió que estaba bien si él quería. Dijo, hagámoslo y luego vamos a casa. Jimin volvió a decir que tenía mucha hambre. Jimin empezó a cantar Dynamite y preguntó si Namjoon se acordaba de todo. Namjoon dijo que sí y que después se irían a casa. Comentó que la coreografía del nuevo álbum ya se estaba preparando y que iban a bailar. Aclaró que estaban en la sala de ensayo y que no quería que la gente pensara que, porque habían envejecido, ahora solo iban a cantar baladas. No era así. Entonces bailaron un poco Dynamite. Namjoon se despidió primero. Jimin rió y dijo que practicarían más y que arreglarían bien la coreografía del álbum. Ambos dijeron que se verían pronto. Jimin añadió que estaban practicando todos los días y mucho, porque su equipo era conocido por su baile y que siempre se esforzaban al máximo. Mandó saludos y dijo que los querían mucho. Namjoon también saludó. Al final, Jimin leyó un comentario que decía, Namjoon, estoy un poco triste. ¿Puedes quitarte la gorra y mostrarnos tu cabello una vez? Namjoon se quitó la gorra y se despidieron. Jungkook comenzó su transmisión explicando que tenía la cara hinchada porque acababa de despertar. Contó que el día anterior estaba muy cansado y se quedó dormido temprano. Después se despertó, comió guamaegi con un amigo y bebieron un poco de soju alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Dijo que estaba con sueño porque tenía el estómago lleno y que al encender la computadora decidió iniciar el directo espontáneamente. Se reía porque notó algo raro en la pantalla, como si alguien estuviera en la puerta, y comentó que eso le dio un poco de miedo. Mientras hablaba, mencionó que había dormido mucho y por eso tenía la cara más hinchada de lo habitual. Revisó algo en la computadora, vio una sección de ranking de popularidad y preguntó qué era. Si se trataba de un juego. Comentó que no podía cantar porque recién había despertado, pero que quería divertirse un rato. Se sorprendió por el calor que sentía y fue ajustando cosas en su setup mientras exploraba juegos populares en Corea. Vio títulos como Battleground, Poppy Playtime y Silent Hill y decidió intentar un juego de terror. Dijo varias veces que no estaba cansado, solo que su cuerpo estaba ajustándose tras despertarse temprano. Finalmente eligió el juego que quería probar, esperando a que se descargara diciendo, «Nosotros estamos listos, yo puedo hacerlo». Apenas empezó, confesó que tenía mucho miedo. Subió el volumen y reaccionaba exageradamente a cualquier ruido. La batería, el inventario, el reloj, las luces. No sabía a dónde ir y repetía que necesitaba baterías. Se asustaba cada vez que algo sonaba o aparecía, buscaba llaves en baños, casilleros y habitaciones y gritaba cuando algo lo sorprendía. A veces susurraba porque no sabía si el juego podía oír su voz. Escuchó el llanto y la risa de un bebé dentro del juego, que lo irritaba y asustaba aún más. Buscó la llave por todas partes, volvió sobre sus pasos una y otra vez, se perdía, se desesperaba y reía de nervios. Cuando finalmente encontró alguna batería o pista, gritaba, «¡Aquí está!» o «¡Exacto!». Varias veces corrió de un monstruo o criatura diciendo que estaba demasiado asustado. Intentaba esconderse en casilleros, susurrando «¡Está aquí! ¡Está aquí!», revisando si su voz activaba algo del juego, contando hasta 3 para salir.
En un punto encontró un elevador y gritó de alivio al entrar, solo para volverse a asustar por los sonidos del juego. Luego llegó a una sala con libros y globos y dijo que el monstruo parecía más tonto de lo que pensó. Tocó instrumentos, buscó objetos y se confundió mucho con el mapa, que parecía cambiar constantemente. Repetía, esto me está volviendo loco. ¿Qué hago? Denme la llave. No sé qué sonido es ese. Continuó explorando, recolectando baterías, evitando criaturas y diciendo que tenía miedo. Varias veces pensó que estaba en un lugar distinto, pero resultaba ser el mismo. Cada vez que escuchaba pasos o ruidos, corría o se escondía. Intentaba entender imágenes como una luna, un ojo o unas gafas, hasta que finalmente descubrió que debía poner ciertos objetos en su lugar. Cuando lo logró, dijo emocionado que fue gracias a Army, porque alguien lo había mencionado en los comentarios. Sin embargo, seguía confundido, porque cada vez que avanzaba, algo lo mataba o el mapa cambiaba. Gritaba, se reía, se disculpaba y continuaba intentando. Varias veces repitió que el juego lo estaba volviendo loco, que había cosas asquerosas o que no sabía qué hacer. Finalmente llegó a una zona nueva, donde había trampolines, luces, plataformas y un olor raro dentro del juego. Tenía que evitar que el monstruo lo detectara por el sonido o el olor. Se quejaba porque el camino estaba bloqueado, porque volvía a morir, porque algo cambiaba o porque no encontraba la tarjeta llave. Al llegar a la sala arcade, se distrajo jugando maquinitas dentro del mismo juego, comprando baterías o intentando comprar una tarjeta. No entendía por qué no funcionaba. Se quejó diciendo que lo habían estafado y que la rana de la máquina era una estafadora. Dijo que estaba cansado y que ya no quería hacerlo, pero aún así siguió un poco más. Luego vio a un personaje nuevo y le pareció genial. Revisó la hora y decidió jugar otro minijuego. Había comentarios en pantalla que parecían mensajes del sistema o del propio juego, como hola, no esperaba que lo supieras, amigos de juego, y hasta una recomendación de un seguidor que le sugería un juego para hacer voces de animales. Jungkook se rió, preguntó de qué se trataba, si costaba 3.400 won, y respondió que lo jugaría la próxima vez. Finalmente dijo que estaba cansado, que su concentración estaba bajando, que quería comer guamaegi otra vez porque estaba rico, y que lo del juego había sido difícil, sobre todo que lo hubieran estafado con los tickets. Se despidió con humor, repitiendo algunos sonidos del juego, y cerró el live.